cómo acceder, ingresan a www.webcistro.gov.co. En datos abiertos, en el primer link aparece tabla de referencia. La tercera opción o el tercer paso, o lo que tienen que tener en cuenta, es el descargar, que va a ser la aplicación PYSIS Cliente Neo, que es el mecanismo a través del cual el Ministerio dispone a todas las entidades reportadoras de información de manera segura. Para ello, ustedes deben descargar esta aplicación, deben iniciar sesión y deben hacer la instalación como tal de la aplicación. Allí también en webcistro.gov.co pueden consultar la guía de instalación que aparece publicada para que ustedes puedan hacer esta consulta como tal. Entonces, permítanme un segundito, les voy a mostrar. Dice Alberto que nada. Por favor, ¿me ayudan con los micrófonos? Gracias. ¿No me va a cobrar por la pintada? Por favor, por el micrófono, de ahorita que nos tocó silenciar a todos. Gracias. Listo, entonces, de esta manera, ustedes pueden consultar la guía. Entonces, perdón, estábamos hablando de el tercer paso, que era descargar, ¿cierto? Entonces, en www.webcistro.gov.co, aquí en PYSIS Cliente Neo, deben activar este link para poder descargar la información del cliente Neo, que como les indicaba, es el mecanismo como tal que el Ministerio le dispone para hacer el reporte de información. Bien, el cuarto paso, hablamos de preparar archivos para el reporte de información, pero ¿qué datos son los que debemos nosotros tener en cuenta para hacer un reporte de información? Entonces, teniendo en cuenta el anexo técnico, que es el que refiere el reporte de información de usuarios institucionales. Entonces, este anexo técnico habla de una estructura de archivos, habla de unas características de los archivos planos, de una plataforma para el envío y del periodo de reporte y plazo de información. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la estructura de los archivos, estamos hablando de que son básicamente 3 registros a los que hay que tener en cuenta, que ya ahorita más adelante les voy a contar de qué se trata. Para el reporte de información, entonces, se debe hacer a través de la plataforma PYSIS. Una vez descargado la aplicación PYSIS Cliente Neo, ustedes van a poder hacer este reporte de información, obviamente previo a la preparación de los archivos, que ya en el siguiente slide les voy a mostrar. Bien, ¿en qué consiste la preparación de estos archivos? Entonces, el anexo técnico como tal habla de 4 capítulos, básicamente la estructura y especificación de los archivos, que en este primer capítulo nos indica cómo conformar el nombre del archivo que vamos a reportar. Entonces, el componente del nombre del archivo dice que en su primer campo va a ser el módulo de información. Entonces, el valor permitido para este módulo de información va a ser SEC, que es el identificador que corresponde a la seguridad. La longitud de este campo son 3 caracteres y es un campo requerido. Entonces, sí o sí, se debe tener en cuenta para la conformación del archivo. Sí, entonces, aquí en la parte izquierda, derecha de la pantalla, les estoy mostrando cómo se va conformando el nombre del archivo que se va a reportar. Bien, el tipo de fuente, que es el segundo campo, habla de, el anexo técnico refiere un valor permitido que es de 500, que es la fuente de información que va a identificar a todas las entidades que son usuarias de los aplicativos misionales
y que corresponde a una longitud fija de 3. Entonces, como observan aquí, el segundo campo es 500, que refiere al tipo de fuente. Valores que no hay que modificar, hay que tenerlos tal cual como los indica el anexo técnico para más adelante cuando se pase por la plataforma, pues no tengamos ningún inconveniente. El tema de información, entonces el valor permitido es USIN, que son los usuarios institucionales, y pues refiere al tema de información como tal. El quinto campo, estamos hablando de la fecha de corte. Entonces, dice que es la fecha de corte de la información que se está reportando en este momento. Sí, entonces, esta fecha, este campo como tal, dice que es una longitud de 8 y está conformada por el año, el mes y el día. Bien, el otro campo que hay que tener en cuenta es el número de identificación, el tipo y el número de identificación de la entidad reportadora. Entonces, ¿qué significa ello? En el caso del tipo de identificación, aquí en la descripción del anexo técnico, dice que se debe tener en cuenta el tipo de identificación que está en las tablas de referencia. Entonces, como ya les indiqué anteriormente, ¿dónde las pueden consultar? Entonces, deben ahí confirmar cuál es el tipo de identificación de la entidad que van a reportar. En el ejemplo que tenemos aquí es el NIT, ¿listo? Y el número de identificación de la entidad reportadora. La extensión del archivo se va a manejar un archivo plano que es con extensión TXT. Entonces, hay que tener en cuenta que el punto vale como campo. Por lo tanto, la longitud que exige el anexo técnico es de 4 y pues obviamente es un campo requerido. Listo. Cuando hablamos del contenido de los archivos, el anexo técnico refiere que está prácticamente compuesto por 3 tipos de registros, que son el registro tipo 1, el registro tipo 2 y el registro tipo 3. En el registro tipo 1 estamos hablando del registro de control. En este registro de control vamos a colocar los datos que me van a identificar la entidad como tal. Entonces, en un archivo de Excel, yo les hago este ejemplo para que ustedes pues tengan de manera fácil cómo hacer la conformación de este registro. Entonces, según el anexo técnico, me dice que el campo 0 es el tipo de registro. Entonces, el valor como tal que permite este campo va a ser 1, que significa que es un registro de control. Entonces, en la parte de arriba es el Excel y en la parte de abajo es como va a quedar conformada la información del registro de control. Entonces, si observamos aquí el número 1, nos dice el anexo técnico que es el valor que significa que es el registro de control. ¿Listo? En el campo 2, que viene siendo el campo 1, dice tipo de identificación de la entidad que reporta. Entonces, según el anexo técnico, es una longitud máxima de 2, debe coincidir con el tipo de identificación de la entidad que está reportando esta información o que se está registrando. Listo, y de igual manera el campo número 2, que viene siendo el campo 3, número de identificación de la entidad que reporta. Entonces, si vemos aquí en el TXT, entonces el tipo de registro 1, el tipo de identificación de la entidad y el número de identificación de la entidad. Entonces, es importante tener en cuenta en esta información las tablas de referencia para que ustedes pues puedan identificar su entidad, cuál es el tipo de identificación pues que la están identificando como tal en el sistema. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la fecha de corte de información reportada, dice que debe corresponder esta información a la fecha de corte del nombre del archivo. Entonces, esta fecha que está acá debe ser coincidente con la fecha que aparece en el nombre del archivo. ¿Listo? Una cosa importante para resaltar aquí es que en los videos que Erika les dispuso, el archivo plano, cuando se guarda, él coloca el formato en fecha con backslash. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que según el anexo técnico y según las características técnicas de un archivo plano,
este va separado con guión. Entonces es importante tener en cuenta este dato. Listo, entonces continuamos con la información. Decimos que el número total de registros de detalle contenido en el archivo. Entonces en este caso estamos hablando de 6, pero pues este dato hay que confirmarlo una vez se termine de construir el archivo, por cuanto puede que pues para este ejemplo se modifique como tal los registros. Entonces ya más adelante vamos a confirmar esta información. Y los demás campos pues son en la información que identifica pues a la entidad. Está el número de identificación del representante legal principal, está el primer nombre, el apellido y todos los datos que van a identificar a la entidad reportadora a través de la plataforma o en el sistema como tal. ¿Listo? Entonces, hablamos del registro tipo 2, que es el registro de detalle, que es donde vamos a reportar la información de los usuarios institucionales. Entonces, igualmente, en la parte de arriba está el ejemplo en Excel y en la parte de abajo les estoy mostrando cómo debe quedar el archivo TXT. Entonces, el primer campo, que se identifica con un 0, va a ir el tipo de registro que me pide el anexo técnico. Entonces, el tipo de registro, estamos identificando al registro de detalle, va a ser el número 2. ¿Sí? Entonces, aquí iniciamos con el tipo de registro, que es el 2, que me identifica el tipo de registro número 2. ¿Listo? Continuamos con el siguiente campo que refiere al anexo técnico y es el consecutivo del registro. Entonces, en este caso, va a ser el número 1 para el primer registro. Entonces, como observamos aquí, va a ir el número 1, que es el consecutivo como tal. ¿Listo? Después sigue el tipo de identificación del usuario. Entonces, como estamos hablando del usuario institucional, el cual va a hacer un reporte de información, es importante tener estos datos que son de la persona que la plataforma va a identificar para que sea el reportador de información. Listo, entonces van los tipos de identificación del usuario. Es importante tener en cuenta que también el anexo técnico refiere los tipos de identificación en una tabla de referencia para que ustedes, por favor, pues tengan en cuenta que lo pueden consultar. Bien, el número de identificación del usuario, los nombres, primer nombre, segundo apellido del usuario institucional, no del representante legal, sino de la persona que va a hacer el reporte de información como tal. Y los demás datos que refiere, que son el teléfono, el cargo, este indicador es importante tenerlo en cuenta porque esto refiere el indicador si el usuario tiene o no tiene contrato indefinido. Entonces es importante tener en cuenta esta información. Entonces, perdónenme un segundito. No sé cuándo yo Bueno, entonces continuamos de esta manera con el contenido del archivo del registro tipo 3. En el registro tipo 3 estamos refiriendo el registro con perfiles de usuarios de la entidad. Entonces, toda esta información que yo les estoy mostrando en este momento ya está referida, ya está en los videos que Erika les dispuso. Ella hizo un video muy ilustrativo donde se está haciendo en vivo pues, la conformación de estos registros como tal. Entonces, en la parte de arriba, nuevamente en Excel, en una hoja de Excel, vamos a iniciar con la construcción de los campos que exige el anexo técnico para el registro tipo 3 y luego lo pasamos a un TXT que es como nos exige las características de un archivo plano. Entonces, iniciamos con el tipo de registro tipo 3, que en este caso, como es el registro 3, iría el número 3. ¿Sí? Que significa que el registro como tal es tipo 3, es decir, registro con perfiles de usuarios de la entidad. El segundo campo, que viene siendo el 1, es el consecutivo de registro. Entonces, como ya hemos dicho, el consecutivo pues sería el número consecutivo que sería en este caso pues el 4. ¿Sí? Bien, el tipo de identificación del usuario, el número de identificación del usuario, la aplicación a la cual están reportando información. Para esta aplicación también hay una tabla de referencia.
que está dispuesta en websistro.gov.co, donde les indiqué, y pues cómo se carga, cómo se conforma el archivo para ser dispuesto a través de la plataforma. Bien, una vez ustedes hayan descargado la aplicación Pieces Cliente, que es el paso número 3, entonces les va a aparecer esta interfaz de usuario o esta pantalla con la cual ustedes se van a identificar, porque en la parte izquierda de la pantalla va a aparecer los datos de la persona que se logueó y que está autorizado por la plataforma para hacer el reporte de información. Entonces, en este caso, pues van a ser el nombre y la entidad como tal con la cual se registraron. En la segunda parte están los anexos técnicos como tal, donde algunos de ustedes pueden visualizar que están en resultados, otros no. Los resultados significa que son los anexos técnicos que la entidad como tal tiene activados o los cuales tiene autorizados para reportar información. Entonces, es importante tener en cuenta estos datos y cuáles son los anexos que para cada entidad están habilitados como tal en la plataforma PIS. Bien, hay una parte también que son los archivos de entrada, que son los archivos que yo ya voy a disponer por la plataforma y a los cuales les vamos a hacer el primer validación, que sería la estructura como tal. Entonces, ¿cuáles son los archivos que yo voy a pasar por la plataforma? Pues son los que en el slide anterior estábamos tratando, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo seleccionar, él me va a llevar a el computador donde se encuentran esos archivos que ya he conformado, y voy a tener la opción de seleccionar el archivo que voy a pasar por la plataforma. Una vez la plataforma haga esta validación de estructura como tal, les va a aparecer un botoncito verde con un OK, significando que la estructura como tal pasó y que está bien conformado el archivo. Si les sale algún tipo de error, va a salir una notificación que va a ser de error y va a ser de color rojo, donde les va a indicar que el archivo como tal no ha pasado la estructura como tal del archivo. Entonces, la otra opción que hay también, o que ustedes pueden visualizar en pantalla, son los archivos que ustedes han enviado. Entonces, una vez seleccionados aquí el archivo que le apareció el OK, lo pueden enviar, ¿sí? De esta manera, ustedes aquí pueden listar los archivos que ya fueron enviados, les va a aparecer la fecha de envío y toda la información pues, que ustedes deben tener en cuenta para tener como una especie de control o de monitoreo de la información que han enviado a través de la plataforma. Bien, entonces, ¿cuáles son esas notificaciones que le hace la plataforma como tal cuando hace la validación de estructura, sabiendo que Neo Cliente es el primer punto donde se hace la validación de estructura? Entonces, al correo electrónico, el cual está registrado, el cual fue validado por la plataforma de que ese correo iba a ser el de la persona que iba, del funcionario que iba a reportar información, le va a llegar un correo con la siguiente información. Entonces va a ser, inicialmente va a colocar el nombre del archivo del cual ustedes reportaron y del cual la plataforma está haciendo la validación como tal. Les va a aparecer la fecha de validación, les va a aparecer el nombre de la entidad y va a aparecer un resumen de qué fue lo que la plataforma validó de ese archivo que ustedes reportaron. Entonces, uno de los errores que más frecuente se presentan en este tipo de reporte de información es que el contacto reportado no coincide con el registrado en SISPRO. Entonces, es importante que tengan este tipo de mensajes y no cometan estos errores porque, pues, siendo tan importante
este reporte de información y tan básico, pues la idea es que no tengan inconvenientes para que ustedes pues puedan hacer el reporte de manera como lo indica el anexo técnico. El segundo error dice mail del contacto reportado no coincide con el registrado en el sistema. Entonces, igual, es importante tener en cuenta que los datos de la persona que se registró son los mismos datos o es la misma persona que va a hacer el reporte de información. Y otro de los errores frecuentes es el representante legal reportado no coincide con el registrado en el sistema. Entonces, es importante tener en cuenta que en el archivo de control, los campos del 7 al 15 son básicamente la información del representante legal. Entonces, esto debe coincidir en el momento que se haga el reporte en la plataforma como tal. Otro de los mensajes que hay que tener en cuenta y también llegan al correo de la persona que se registró en la vinculación y desvinculación del usuario institucional. Entonces les va a aparecer en manera de resumen los datos de la persona que pues, se haya reportado como desvinculada o por su defecto pues como vinculada para hacer el reporte de información. Entonces de esta manera es que tenemos en cuenta todos los mensajes que hemos detectado y que pues, son los más frecuentes que se pueden presentar. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntitas. Ahora levantamos la mano y iniciamos. María Consuelo, buenos días.